por asistir a esta jornada. Empezaremos con el E3. En esta presentación yo os voy a hacer un poco de introducción. Marc, como responsable comercial, dará la parte de producto y con Sergio Ureña iremos alternando un poco las explicaciones de producto. Estos son un poco los temas que vamos a tratar del E3, lo que es una introducción, la gama de producto que vamos a presentar, lo que es el nivel de características principales, un poco de aplicaciones industriales para dar 4 nociones. He intentado poner una serie de diferenciadores técnicos y como resumen comercial lo veremos sobre todo al final. La parte final es donde aglutinaremos un poco las partes de producto con la estrategia comercial que vamos a llevar en los próximos años. Si pasamos un poco la historia, que hay gente sí que conoce, lleva muchos años con Fuji, algunos os sonarán, otros debe ser producto totalmente nuevo, pero digamos que lo que es la serie que está basada en Ace, estamos hablando del 92, con el E7, 9, E11 en el 2005 apareció el Multi y sí que fue en el 2014 donde Fuji ya empezó a apuntar hacia donde quería ir. Fuji Electric se empezó a dar cuenta que productos de la gama compact no tenía mucho sentido invertir en productos que no tuvieran muchas prestaciones. Y en el 2014 sí que ya empezó a haber este cambio de mentalidad desde el punto de vista producto, que fue con el Ace, que todos ya conocéis. Y ahora en el 2025 hemos seguido trabajando en esta línea, empezar a hacer producto dedicado en diferentes segmentos y en este caso el E3 como concepto, acumulando esos 30 años, Fuji ha vuelto a posicionarse en esta gama alta. Son 30 años que hemos ido incorporando funcionalidades y siempre os habéis dado con Fuji que siempre se añaden, es decir, no cambiamos, sino el que conoce un producto con el nuevo se siente muy identificado. No tenía mucho sentido intentar sacar un producto, vamos a llamarle low cost. Por tanto, ha intentado incorporar más funcionalidad y más prestaciones al equipo de estándar. Con eso que nos hemos visto obligados a ampliar la gama de productos. Nosotros teníamos un Ace, que es el E2, y ahora con este nuevo desarrollo hemos querido a otros nichos, muy orientado a lo que es la industria, al Factory Automation. Sabéis que tenemos un cliente también muy importante que nos ha ayudado en este tema a focalizarnos porque hemos querido ir a lo que es el Factory Automation y eso nos ha obligado a ampliar la gama. Y siempre pensando que sea muy fácil de usar, es decir, lo que Fuji no acababa de tener resuelto, pues hemos aprovechado con esta nueva serie y se le ha querido dar una mejora a lo que es el equipo. Por tanto, si miramos un poco el posicionamiento, si veis aquí el E2, nosotros hemos puesto una línea más o menos imaginaria. Por encima estaba el Mega G1, que es un producto que lleva muchísimos años en el mercado, pero sí que era un producto en su momento con más prestaciones. Entonces, con el E3 ha quedado en esa posición por encima. Se le han incluido prestaciones, ¿por qué? Porque queremos ir a un mercado diferente, a un mercado industrial y un mercado donde nos están pidiendo ese tipo de prestaciones. Y, como podéis ver, es un producto que de momento va a salir hasta 22 kilovatios en HHD o 37 en ND, que con ND, con el cuádruple rating, lo que es Fuji, que al principio con el E2 ya nos costó mucho, nos ha costado mucho explicar lo del cuádruple rating, pero creo que es un valor diferencial que tiene el equipo como especialistas que somos. Un producto pensado a darle más potencia al variador. Fuji ha intentado mejorar lo que ya era fuerte, incorporar las funciones que faltaba y reforzar lo que es este posicionamiento dentro de la gama alta. En gama de producto le paso el testigo a Marc, él os va a hacer la presentación de producto más intrínseca y vamos a entrar en profundidad. Continuamos con la presentación del E3. Vamos a tener el E3S, que será el variador y el estándar sin filtro FEM. Vamos a tener también el E3E, que será el estándar, pero este ya llevará incorporado el filtro FEM dentro del variador. Tendremos también el E3N, que es la gran novedad porque este ya llevará las comunicaciones basadas en Ethernet incorporadas dentro del variador, sin hacer falta ninguna tarjeta externa. Y luego tendremos también el E3T. El E3T es el variador que no lleva radiador. ¿Eso qué significa? Al final es que el variador no va a llevar el radiador, que es lo que nos saca la calor producida por los IGBTs principalmente. Entonces, el usuario final, integrador, fabricante de maquinaria, podrá instalar un disipador de calor comercial para instalar dentro de su armario, o también otra técnica pues será con un intercambiador de calor, etc. Al final, con esto lo que conseguimos es reducir un poco la profundidad hasta 45 milímetros. Este variador está pensado para fabricantes de maquinaria que en su máquina hay muchos variadores y centralizan los variadores todos en un sitio, colocan un disipador de calor y así se ahorran fácil y demás en el armario eléctrico. Tendremos 3 tensiones de alimentación, como en el anterior S2. Mantenemos la trifásica 200, la trifásica 400 y la monofásica 200 voltios.
kilovatios. Es verdad que alguno de vosotros que trabaja con otras marcas habéis visto que igual tiene 2 modos de trabajo, 3 modos de trabajo. Nosotros tenemos hasta 4 modos de trabajo. El Ace 3 lo lleva igual que el Ace 2. El primer modo es el ND, que es el Normal Duty, el HD, que sería Heavy Duty, el HND, que sería Heavy Normal Duty, y el HHD, que es de Heavy Duty. Da mucha versatilidad al variador. Estos modos de trabajo se cambian a través de un parámetro, que es el F80, y tú allí le asignamos 0, 1, 2 o 3, y ahí le decimos al variador que va a trabajar en un modo u otro. A nivel físico del hardware no hay que hacer nada, solamente es un parámetro. Entonces, ¿qué diferencias hay? Nos centramos en la capacidad de sobrecarga, la capacidad que va a tener el variador de poder entregar más corriente de la que está diseñada. Por ejemplo, en ND, la sobrecarga que nos da el variador son 120%. ¿Qué significa? Que si un variador tiene una corriente nominal de 10 amperios, con este 120%, que querrá decir que durante un minuto el variador podrá entregar 12 amperios. El 120% de 10 serían 12 amperios durante un minuto. Y el variador no sufre ningún daño. En el modo HD sería 150% durante un minuto. ¿Eso qué significa? Si cogemos el ejemplo de 10 amperios, pues serían 15 amperios. O sea, el variador nos daría 15 amperios durante un minuto y no sufriría ningún daño. El modo HND sería parecido al ND, pero luego veremos la diferencia. Y el modo HHD es igual que el HD, pero nos permite también una sobrecarga del 200%, en este caso de 0,5 segundos, sin que sufra ningún daño. Eso es importante. Otra de las diferencias que hay entre estos modos es la temperatura de trabajo. Entonces, en los modos ND-HD, la temperatura va desde menos 10 grados hasta los 50 grados. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay una pérdida de potencia, un derrating entre los 40 y 50 grados. Pero hasta los 50 grados el variador puede trabajar perfectamente. Y en los modos HND y HHD la temperatura sube hasta los 55 grados. Y la pérdida de potencia existe entre 50 y 55. Estamos hablando de 5 grados de diferencia. Un variador se puede dar donde lo pongas. Nosotros que trabajamos con el tema de bombeo solar, siempre trabajamos con el modo HND porque es una sobrecarga mínima para arrancar una bomba y las temperaturas son altas de trabajo. ¿Qué aplicaciones nos podemos encontrar? El modo ND habitualmente son de par cuadrático, par variable, o que son bombas, ventiladores, lo que son aplicaciones de HVAC. El modo HD sería básicamente industria, cintas, grúas, etcétera. El modo HND, lo mismo que el ND, pero si hay sitios, industrias donde la temperatura es mayor, por la razón que sea. El armario está en un sitio con menos el ventilador. Y en el modo HHD también es para industria, pero para aplicaciones muy exigentes, como puede ser una prensa que prensa de piedras, y la arrancada, pues siempre esa sobrecarga del motor al momento del arranque, pues con este variador que nos permitirá el 200%, pues con esto lo solucionamos. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro la versatilidad que nos permite estos 4 modos de trabajo. He cogido unas referencias del ACE, es el FRN 0029E2E, en este caso es el ACE antiguo, el L2, y aquí vemos, si cogemos la tabla de especificaciones del catálogo del ACE, veremos que en modo ND nos da 11 kilovatios, 21,5 amperios. En el modo HD baja la potencia un poquito, en modo HND también tenemos 17,5 amperios, y el modo HHD 5,5 kilovatios, 13 amperios. La razón es obvia. Al final, por ejemplo, un HHD da menos potencia, pero tenemos una sobrecarga mucho más elevada que en los otros modos. Otro ejemplo sería el 139 E2E, 139 amperios en modo ND, los 112 en HD, también en HND, y el HHD nos da 91 amperios. Si yo pregunto ahora a la audiencia, el 139 E2E en el modo ND, ¿qué sobrecarga nos podría dar? Pues tenemos que sumar el 20% este. Cogeríamos los 139 amperios por 1,20 para sumarle los 20%, nos darían unos 178. Pero sin embargo, en el modo HHD, como nos permite el 200%, tendríamos hasta 182 amperios. Un poco para que veáis la diferencia. Porque es versátil. Podemos tener un OEM que trabaja solamente con bombas y tener diferentes motores, pues quizá con una referencia de variador podríamos dar servicio a 2 o 3 motores de potencias diferentes. Así, sus usuarios final que siempre se quejan de no tener muchas referencias, esto podría llegar a ser útil o no. Bueno, continuamos. Potencias disponibles en el E3. Aquí está dimensionado con el modo HHD. Vuelvo a recordar, modo HHD, 150% durante un minuto y 200% durante 0,5 segundos. Y temperatura de trabajo hasta los 55 grados. En los 3 modos que hemos visto, el E3S, el E3E y el E3N, llega hasta 22 kilovatios, HHD. En ND son 37 kilovatios. En trifásico 200 y 400. Y en el monofásico 2,2 kilovatios de potencia. Y luego en el E3T, que es el sin radiador, ahí llegamos a 3,7 en los trifásicos 200 y 400 y 2,2 en el monofásico 200. En el ACE2 sabéis que llegamos hasta los 12 kilovatios en modo ND. De momento está hasta 22 kilovatios. Eso ya David, si acaso, os hablará un poco más de si hay roadmap y demás. Pero bueno, el ACE3, HHD, 22 kilovatios. Y si fuera para una bomba,
potencia, 37 kilovatios. Vale, pues pasamos al siguiente tema, que serían las características principales del variador. Empezaríamos por las prestaciones mejoradas que tiene este variador, que me va a ayudar Sergi, y luego pasaremos a el por qué de un mantenimiento fácil y predictivo y qué hemos hecho para la integración en la industria 4.0. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, ya nos conocemos. A los que no he podido saludar, pues bienvenidos, bienvenidas. Y nada, como ha dicho Marc, os voy a hablar de las prestaciones mejoradas del nuevo EIS3. Con respecto a las prestaciones mejoradas, diferentes modos de trabajo de control de motor. Ya sabéis que habitualmente podemos controlar en el llamado Dynamic Torque Vector Control, que es el control vectorial en lazo abierto que tiene Fuji Electric, desde las gamas anteriores como G11 o los modelos E o Multi. Es un control basado siempre en un VF mejorado, es un control especial de Fuji. Después tenemos el control vectorial con encoder en lazo cerrado, cuando cerramos el lazo de regulación, y después el control más básico, que es el control tensión-frecuencia o control escalar, el VF. Como podéis observar, en las gamas anteriores, en la gama anterior, en el modelo EIS2, se limitaba en función del modo de control de motor la frecuencia máxima de trabajo, como veis, hasta 120, 200 o hasta 500 en VF. En el caso del Frenic EIS3 se ha decidido unificar y se han prolongado las frecuencias máximas de salida motor hasta 599 Hz. ¿Por qué 500 y no 600? Pues porque es hasta donde llega la CPU, eso va así. Es como en el modelo High Frequency, que algunos de vosotros conocéis, para máquinas herramientas, en el que se llega precisamente a la misma frecuencia que ha puesto Marc el precio de diferencial, a los 1667 hercios. Me ha parecido curioso, por eso lo menciono. Y es por eso. ¿Por qué 1667 y no 1668 o 2000 o 3000? Pues porque es hasta donde llega la CPU. Y los japoneses, como ya sabéis, escogen los componentes y los estrujan hasta su punto máximo, siempre salvando las particularidades para que el equipo no vaya con la lengua afuera, lógicamente. Bien, pues nada, hasta aquí esta slide, creo que queda bastante claro. Y ahora, otra novedad respecto al Frenic EIS-E3, y es que aparte del control de motores de inducción, de jaula de ardilla, es capaz de controlar motores síncronos de imanes permanentes, pero mencionando que en el control de motor de inducción obviamente está el VF sin encoder, que es el típico, o con encoder, que eso en el mercado más asiático es bastante habitual para máquinas de hiladura y demás, que se trabajan con controles de motor y de la carga muy suaves, pero donde se requiere una velocidad bastante precisa. Y por eso cierran el lazo de regulación, sin necesidad de demandar unas prestaciones de control de motor y de la carga más rígidas, como lo que sería un control vectorial propiamente dicho. Por eso es capaz de trabajar en control VF con encoder. Después tenemos el control de par vectorial dinámico, que es el Dynamic Torque Vector Control, también con o sin encoder. Después está el control vectorial propiamente dicho, en el que el control del algoritmo matemático ya es más rígido, es más robusto. Tenemos una mayor prestación de control de motor y de la carga, lógicamente con el encoder. Y aquí tenemos la primera novedad. La primera novedad es que permite el control vectorial sin encoder. Y esto es lo que también se conoce como el control sensorless. Es una prestación que se le daba al equipo de alta gama, en este caso, como podría ser el Frenic Mega, el G1, el hermano superior, el hermano mayor, y ahora se ha dotado de esta prestación al Frenic EIS-E3. El porqué de estas prestaciones es para usarlo en aplicaciones tipo prensas, desbobinadores o en las que en la industria, por características de temperatura, de vibraciones de la máquina y demás, pues no es posible colocar un encoder porque acabaría dañándose por ruidos eléctricos. Entonces permite prescindir del sensor de feedback y de la tarjeta, lógicamente, porque habría que ponerla adicional. Por lo tanto, también hay un ahorro de coste, pero con unas prestaciones altas y permite trabajar pues con este tipo de aplicación. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido algunas experiencias en el caso de maquinaria industrial, trituradoras, por ejemplo, de residuos, en la que hemos podido hacer un control muy fino del motor y de la carga con este tipo de algoritmo de control, el Sensorless Vector Control. Nos pasamos ahora al control de motor síncrono de imanes permanentes. Es otra tecnología de motor en el que podemos controlar dicho motor sin encoder, que esto hasta día de hoy es lo mismo que podíamos hacer con el Frenic EIS-E3. Los que trabajáis el producto en bombeo solar, también hubo una temporada en la que se puso de moda el control de motor síncrono de imanes permanentes para este sector. Y la novedad está en que ahora también, mediante la tarjeta de opción y el adaptador correspondiente, podemos controlar el motor
motor síncrono de imanes en lazo cerrado, que es otra prestación que antes se le daba o se le dotaba al equipo de mayores prestaciones como el Fenix Mega. Pues ahora esto también es posible, todas estas combinaciones. Otra de las novedades que presenta a nivel de hardware el Fenix EISE3 es que incorpora el transistor de frenado en toda la gama. Como ya mencionaba antes David o Marc, Fuji en Japón son bastante limitantes a la hora de cambiar de una gama, ya sea baja, compacta o intermedia o superior, como puede ser desde el Fenix Mini, Ace o Mega. En este caso, pues han decidido incorporar el transistor de frenado en toda la gama. Por lo tanto, no es necesario añadir unidad de frenado y resistencia de frenado. La resistencia de frenado sí que hay que añadirlas. Eso es el elemento opcional, nada más. Con respecto a las prestaciones de control que hablaba antes, de control de motor, obviamente, al ser un equipo de gama superior al antecesor, se ha dotado de una memoria, de una capacidad de memoria, una CPU mucho más rápida. Por lo tanto, el ancho de banda del lazo de velocidad y del lazo de control, normalmente, en este caso no nos lo han dicho directamente, pero suele ser del doble de la capacidad del modelo anterior. Por lo tanto, podíamos ser capaces de controlar par motor hasta un máximo del 200% en frecuencias muy bajas. En el caso del Dynamic Torque Vector Control, es decir, sin encoder. Como sabéis, en el caso de tener un encoder podemos controlar par a velocidad cero, pero sin el encoder la gracia, la dinámica es poder aplicar par de control de motor y de la carga a muy bajas frecuencias. Y en este caso podemos trabajar, como podéis ver ahí, desde 0,5 Hz con pares superior al 200%, tanto en modo control de motor, motorizando como regenerando, también como frenando la carga. Otra de las cosas que se han mejorado en la gama Fenix EISE3 es que en el PLC que integra, igual que su antecesor, el Fenix EISE2, en este caso se ha ampliado la capacidad de pasos de la lógica programable. Se han pasado de 200 a 260 pasos. Como sabéis también, los que trabajamos con esta herramienta, estas funciones que incorpora el variador, para nosotros el pasar de 200 a 260 en algunas aplicaciones, como puede ser la de bombeo solar, es una barbaridad, porque con muy pocas herramientas las estrujamos a tope y podemos dotar de muchísimas más funciones al equipo. Por lo tanto, ahora muchas de las funciones vienen a colación del ejemplo que comentaba del bombeo solar. Muchas de las funciones que hasta la fecha, por capacidad del equipo, no éramos capaces de incorporar ya y teníamos que, digamos, quitar unas para añadir otras en función de la necesidad de los clientes, en este caso, pues ya con la gama EISE3 podemos incorporar de serie. Aparte, otra de las cosas interesantes es que es totalmente compatible con el modelo antecesor, con el EISE2, es decir, yo puedo coger un programa realizado con la lógica programable en el EISE2 y directamente con el loader software lo puedo compilar y lo puedo mandar al EISE3 y funciona perfectamente. Bien, ya sabéis que el software de programación, el Fenix Loader, es totalmente gratuito, lo tenemos disponible en nuestra página web de Fuji Electric España, donde se van actualizando tanto la documentación como los softwares que tenemos a disposición. Simplemente comentar adicionalmente que en la ampliación de los pasos también se han añadido algunas funciones nuevas en la lógica programable, como pueden ser pues elementos de punteros y demás para los que programáis, que eso facilita mucho la configuración del equipo para dotarle de más prestaciones. ¿Hace falta una versión mínima? Bueno, como sabéis, en el Fenix Loader, conforme van saliendo versiones nuevas, tanto de ROM, de firmware de los variadores, como de modelos o productos nuevos, se van actualizando lo que serían los archivos de definición. Por lo tanto, obviamente, en la última versión que tenemos disponible, tanto en la página nuestra como en la página madre, que es el Fuji Library, ya tenéis la última versión que incorpora estos add-ins, y si no, pues bueno, normalmente con una versión anterior simplemente se le van añadiendo estos archivos de definición que automáticamente es tan fácil como enviarlos por correo, arrastrarlos y ya está. Me parece que eso lo hicimos hace poco, ¿verdad, Nacho? Que nos pediste algo así, sin necesidad de actualizarse lo del software. Por lo tanto, tienes las dos vías. Continuamos en mantenimiento, bueno, porque decimos que tiene mantenimiento fácil. Muchos ya lo conoceréis. Fuji Electric, cuando saca un variador nuevo, intenta conservar lo que había anteriormente. Eso lo hace bastantes pocos fabricantes. Entonces, por eso nos vamos a encontrar que el EISE3 tiene las mismas dimensiones físicas que el EISE2. A nivel de altura y anchura van a ser exactamente iguales. Con lo cual, si está en un armario, está en una máquina en una posición un poco más complicada y demás, pues hay que sacar uno, los tornillos y poner el otro nuevo y ya está. No hay que hacer mecanizadas, no hay que hacer nada. Eso también yo creo que es una ventaja a la gente que utiliza el anterior, el EISE2. Y también
súper importante, continúa conservando los mismos parámetros que el L2. Evidentemente el E3 va a tener parámetros nuevos, pero va a conservar los que ya tenía el E2. ¿Vale? Y sabéis que en toda la gama de Fuji más o menos los parámetros coinciden entre un modelo y otro. Y en este caso es un modelo nuevo, pero va a conservar todo lo antiguo que tenía. Eso es complicado, sabemos que muchas empresas, muchos fabricantes no conservan parámetros. ¿Por qué? Porque al final es ampliar la memoria, es una cosa más complicada que añaden cuando fabrican un producto nuevo. ¿Qué más tenemos? Se ha quitado los terminales de tornillo y se ha puesto un de muelle, catch clamp. Este problema se ha subsanado. ¿Más cómodo? No. Eso ya nos lo diréis, o ya os lo dirán. Un registro de alarmas, ¿vale? Que nos va a guardar las 10 últimas alarmas y tenemos datos de frecuencia de salida, la corriente que está pegando el variador, etcétera. Para hacer un poquito de histórico, registro de alarmas. ¿Qué más tenemos por aquí? A nivel de mantenimiento, tendremos para hacer mantenimiento preventivo y predictivo. No es novedad, el IC2 también lo tenía. Quizás no se utiliza, pero esta información ya la da el E2. Por ejemplo, ¿qué información nos da? El tiempo de funcionamiento de los condensadores del bucle continua. Nos da el tiempo de funcionamiento. También del ventilador. Nos da los números de funcionamiento. También el estado de los condensadores de las tarjetas PCB y también el números de arranques del motor, números de funcionamiento del motor, etcétera. Todo esto, la gente que trabaja con ISO 4.0, pues puede ser útil ponerlo en valor al cliente, porque al final puedes extraer mucha información para poder hacer mantenimientos preventivos. Y también a nivel predictivo, ¿qué tenemos? Donde el variador nos da información de la capacidad de los condensadores del bus de continua, que son los más grandes habitualmente, pues nos dice en qué capacidad se encuentran. Esto también nos ayuda para poder prever un posible fallo del variador. Y sí que como novedad nos va a dar una estimación de la vida útil de los IGBTs. Al final, un usuario final, pienso en Nestlé, pienso en usuarios finales más grandes o en fabricantes que quieren dar como valor añadido a su máquina información extra para prever que ese sitio donde va el variador pues puede prevenir un fallo y sustituirlo antes de que falle. Y ahora pasamos al tema de comunicación. A ver, aquí vamos a ir por partes. Tenemos de 4 modelos. Tenemos el E3S, el E3E y el E3T. Lleva 2 puertos de comunicación. Uno situado en donde va el teclado. Aquí habría el RJ45. Ahí podremos un puerto de comunicación. Y el segundo estará en los terminales de control. ¿Qué comunicaciones de serie lleva? Lleva el Modbus RTU típico. Novedad, lleva el BACnet. El BACnet se utiliza sobre todo en Nixback, en aplicaciones ventiladores y demás, ahí se utiliza típicamente el BACnet. Y luego el archiconocido Fuji General Inverter Protocol, ¿ok? Ese también lo llevo incorporado. No hay que pedir nada raro, lo llevo incorporado. Venga, pues ahora en las comunicaciones basadas en Ethernet tenemos 2 opciones. La primera opción será el E3S, el E3C y el E3T. Podremos, mediante una tarjeta de comunicación, que será la misma, y un adaptador, podremos tener 3 buses disponibles. El Profinet, Ethernet IP y Modbus TCP. Estos son, les recordamos, es el sin filtro CEM, con filtro CEM y el Filmless Type. Aquí hay que poner una tarjeta y el adaptador, y el adaptador será el mismo para todas las potencias. El IC2 sabíais que tenía diferentes, según la potencia y un adaptador otro, pues en este caso será el mismo. Y luego el E3N, acordaos que os he dicho que es el que tiene en las comunicaciones basadas en Ethernet incorporadas. Es decir, el mismo variador, tú pides el E3N y te vendrá ya con los 3 buses, Ethernet IP, Modbus TCP y Profinet. No habrá que poner ninguna tarjeta, no habrá que poner nada. El E3N no lleva filtro. El E3N, claro, al llevar la comunicación más integrada, pues lo típico que el fabricante de maquinaria pone unos cuantos variadores y pone un filtro CEM general para todos. Entonces no lleva filtro. El E3N además incorpora solamente el E3N, los demás no. El E3N va a incorporar unos terminales para conectar una alimentación externa a 24 voltios. ¿Para qué? Pues si nos quedamos sin la alimentación en la entrada de potencia del 1 del SL3, pues el variador, las comunicaciones estarán vivas, así la comunicación con el PLC no se perderá. Pues solamente lo tiene el E3N. Y también para diferentes buses de campo, como el DeviceNet, CC-Link, Profibus, DP y CanOpen, también van a estar disponibles con su tarjeta de opción, ¿vale? Aquí sí que será una tarjeta de opción para cada comunicación y el adaptador que, repito, será el mismo para todas las potencias. Ahora actualmente ya el variador va a llevar un USB incorporado, que hasta ahora no llevaba, era un pseudo USB porque al final el teclado y demás era un conversor RS485, ahora va a ser un USB 100% real, con lo cual la velocidad de comunicación se amplía bastante para graficar, etc. Aquí es un poquito rápido, más que nada que tengáis una pequeña idea de dónde puede irse montado este variador, ¿vale? A nivel de grúas, ¿por qué? Porque lleva el control sensorless, porque lleva una lógica programable, si hay que hacer una pequeña lógica, un marcha paro, una alarma, alguna historia, pues la lógica programable de LACE nos va a permitir hacer cualquier cosa.
lavadores industriales, por la limitación de corriente y el arranque suave. Vale, un poco te caes una idea de que vosotros trabajáis con los clientes, sabéis qué tipo de aplicaciones, pues hostia, pues aquí podría encajar un poco por estas razones. El tema de compresores, por el nivel de eficiencia energética. También tenemos el máquina herramienta, Sergio lo ha comentado antes. La velocidad de trabajo se ha ampliado hasta los 199 Hz, con lo cual máquina herramienta sabéis que trabaja a mucha frecuencia, muy alta frecuencia. La típica un conveyor típico para el arranque suave y también para limitar un poco la corriente. Y algo de X-Back también, bueno, ventiladores y demás, sobre todo por el protocolo BACnet, que es el protocolo que muchas veces te piden esta comunicación. Y el variador lo va a llevar de serie. Diferenciadores técnicos en este variador. Nuevos teclados, lo habréis visto, lo sabréis. El E2 llevaba teclado integrado, el E3 también va a llevar un teclado integrado. Pero se podrá sacar y poner dos teclados nuevos que hay, que es el teclado este básico que hemos puesto aquí. Incorpora otro USB, es un 7 segmentos de 5 dígitos. Algo interesante, vamos a poder guardar un set de parámetros. ¿Qué significa? Cuando parametrizamos un motor, la frecuencia de trabajo, la intensidad nominal, la potencia nominal del motor, etc, etc. Todos esos parámetros los podemos guardar en el teclado y entonces un operario, quien sea, puede coger el teclado, irse al variador que toque, descargar los parámetros y ya está. Va a permitir guardar un set de parámetros. Otra cosa chula es que vamos a poder hacer una simulación de una entrada digital. Por ejemplo, una puesta en marcha al cliente, hay una lógica que es hasta que la X1 no esté activa, no se pone en marcha. Pues mediante el teclado podemos hacer una simulación como se activa la X1, hacer puestas en marcha, pruebas y demás. Y lo mismo, pero con una salida digital, también a través del teclado. Y luego el menú de parámetros, vamos a tener que hacer un menú de parámetros favoritos. Podremos ver qué parámetros se han cambiado respecto al inicio. Esto respecto al teclado básico que es el TP-E2. Y también tendremos el teclado avanzado TP-A2SW. Aquí ya lo veis, aquí tenemos una pantalla LCD, aquí hay mucha más información. Te dice lo que es, no sale el número, siempre sale lo que es cada cosa. Conexión USB en 19 idiomas. Tiene una ranura DSD para guardar alarmas, registros, para hacer históricos. El reloj y muy importante, la superficie es una IP55, la superficie del teclado. Y como novedad, incorpora conexión Bluetooth para poderse comunicar con el variador a través de Bluetooth. Solamente el anterior no. Este teclado se puede comunicar con Bluetooth con el variador y a través de una aplicación. Ahora doy paso a mi compañero Rubén, que os va a hacer una pequeña demostración. Muchas gracias, Marc. Me presento, soy Rubén Catena, trabajo en el departamento técnico de Fuji Electric España. Voy a explicar el tema del teclado avanzado. Bien, como habían comentado Marc, la superficie es IP55, vemos aquí el recubrimiento y esto sirve para ponerlo por fuera del cuadro y mediante estos tornillos lo atornillamos y ya estaría la superficie estancada. Aquí en la parte de atrás incorpora una ranura, sería para incorporar la batería y la tarjeta SD para el Real Time Clock y luego también el registro de datos de las alarmas. Incorpora también los puertos RJ45, utilizaremos el EMBRA para conectarlos con nuestro variador. El cable es un RJ45 estándar. Como podemos ver, la pantalla tiene un display LCD bastante más amigable que no el display de 7 segmentos. Entonces, en esta pantalla principal podemos ver, por ejemplo, la frecuencia configurada o de real. Luego también podemos ver el estado real del variador en ese tiempo. En este caso está en stop. Y también abajo podemos configurar diferentes menús. En este caso, puede ser de salida o el par que está ejecutando. Si damos a PRG, entraremos a diferentes menús. Por ejemplo, el Startup, y aquí tenemos diferentes menús. En este caso entraremos en el menú Language y aquí podemos configurar el idioma que vamos a mostrar dentro del variador, del teclado, perdón. Vale, ahora hemos cambiado a español. Luego, por ejemplo, también tienes el menú de función. Aquí es donde entraríamos a modificar todo el tema de parámetros. Tenemos todos los parámetros a configurar, tanto los antiguos de L2 y los de L3. Y también podemos configurar, aparte del PID y todo, podemos cambiar los de la lógica programable, de la función del precio incorporado. Y comunicaciones, tarjetas de opción. Importante, también tenemos la función de guardar sets de parámetros. Tenemos para guardar hasta tres sets dentro del teclado. Podemos cogerlo y luego podemos cargárselo en diferentes equipos. Tenemos la opción también de verificar, es decir, podemos coger un variador que ya está montado y podemos compararlo con los parámetros que tenemos aquí guardados dentro del propio set con los reales que tiene el variador. En el caso de que haya algún conflicto, y en la pantalla te mostraría qué parámetros están modificados. Luego también tenemos información variador, que aquí dentro tenemos los diferentes menús de mantenimiento o monitor de entradas-salidas. En este caso, aquí me está mostrando el estado real de las salidas, entradas del variador digital. En este caso, por ejemplo, activo la X2 y vemos cómo se activa. Si damos flecha abajo, tenemos las entradas pero por comunicaciones. Aquí tenemos las salidas digitales y las analógicas. Vamos para atrás, tenemos el menú de mantenimiento, donde tenemos información del variador. En este caso, por ejemplo, tenemos 11 horas que ha estado prendido, la tensión en el bus de continua,
Tenemos la vida útil de los condensadores principales, los ya PCB, las horas de ventilador que está funcionando, las horas de motor, número de arranques y la temperatura del variador, tanto la ambiental como la interna. Y esto es un menú de comunicaciones. Por último tenemos la infounidad, que aquí nos muestra el tipo de serie, la referencia del variador, el número de serie y la versión que tiene tanto el variador como el teclado avanzado. Y por último tenemos el menú de utilidades también, donde tenemos el monitor del PID. Aquí vemos a tiempo real información de cómo está trabajando nuestro PID que tengamos configurado. Y tenemos, por ejemplo, el menú 5, que es el de Bookcom, que es un menú donde demuestra todos los parámetros que trabajan con comunicaciones. Aquí veremos, por ejemplo, el SS27, que sería la orden, por ejemplo, el estado de las entradas digitales que tengas configuradas por comunicaciones. Y tenemos también el menú M, que es información a tiempo real de cómo está trabajando el variador por comunicaciones también. Esto sería un poco cómo trabaja el teclado avanzado. Con el L3 tienes la opción para conectarte con el loader, tienes el USB incorporado o también tienes la opción de con el teclado, el variador o también el teclado. De hecho, el L3N se configura con el Friendly Loader con el USB. También puedes mandarle el set de parámetros por comunicaciones. Aquí un resumen de los diferentes teclados. En el caso del IC3 ya veis que hay 4 teclados. El M3, M3 sí, que será el que lleva integrado el variador, que es extraíble y lo podrás poner también en el cuadro. Es un 7 segmentos de 4 dígitos y sí que nos va a permitir tener un menú de parámetros favoritos. En el teclado TP2, que sería el básico que hemos comentado, este son 7 segmentos pero 5 dígitos, ya incorpora USB y nos va a permitir una copia de parámetros, un set de parámetros que lo hemos comentado. El avanzado del TP-A2SW, la pantalla es LCD, ya incorpora ranura para una tarjeta SD, es IP55, nos va a permitir hacer 3 copias de parámetros. Eso es muy útil porque al final un cliente que tiene diferentes motores, pues con un mismo teclado, compra un teclado avanzado, incorpora los 3 parámetros de 3 motores diferentes y con el mismo teclado puedes parametrizar 3 motores diferentes. Y luego está el que lleva el E3N, que lleva teclado, ese es fijo. El N no tendrá serie, solo tiene basadas en Ethernet, comunicaciones en Ethernet. El E3N digamos que es para cuando necesitas comunicación, procede un Modbus TCP o un Ethernet IP y ya está. Si quieres hacer ya más historias, pues ya tienes que irte al otro. El E3N lo lleva de serie y en los otros 3 modelos con la tarjeta y el adaptador. Quieres poner el teclado básico externo o el teclado avanzado externo, tienes que retirar el teclado incorporado, el E3M, poner un adaptador para poder enchufar un RJ45 y luego por el otro puerto hembra RJ45 que lleva por detrás el teclado, tanto 7 segmentos como el AW, vas por detrás y ya te permite ponerlo en la puerta 4D o en remoto. Si tú quieres poner un básico o un avanzado, sacar el incorporado, meter una opción. Metes un adaptador para que te quede un puerto hembra para poder enchufar el cable que no más. En el E2 no hacía falta. Tú quitabas el que integrado. El macho hembra. Sí. Pero en el E3 no. Físicamente solo cabe un puerto RJ45 y el que lleva es macho. Por lo tanto tienes que poner un adaptador a hembra. Macho hembra, ¿vale? Que justamente queda colocado en la misma posición donde viene el teclado de PM3 incorporado. Este variador tiene funciones integradas que nos va a explicar Sergi. Gracias, Marc. Dentro de las novedades, de las funciones que ya incorpora de serie la gama EIS3, se ha incorporado un posicionador real, porque el Frenic EIS2 tenía un pseudo posicionador, que básicamente era un contador de pulsos, pero realmente ahora el Frenic EIS3, al igual que su hermano mayor, el Frenic Mega G1, con una versión de software especial, que era posicionador, nos lo incorpora ahora mismo en el EIS. Es un posicionador que además es un posicionador lineal, que incorpora hasta 8 posiciones que se pueden seleccionar vía comunicaciones, vía entradas digitales. Este posicionador nos permite trabajar en modo relativo, o sea, con avances, o en modo absoluto, vete del 0 al 1000, del 1000 a 2000, luego al 4500, luego vuelve al 2000. Tiene la función de homing incorporada, permite hacer un home, tanto con límite físico como con una posición relativa. Y después también nos permite ajustar, programar una relación de transmisión electrónica. En caso de que tengamos transmisiones mecánicas o a través de algún reductor, pues nos permite incorporar todas esas funciones dentro del variador para evitar tener que hacer cálculos complejos. Pues es un posicionador que funciona muy bien, lo hemos probado, funciona muy bien. Con alguno de vosotros también, si no recuerdo mal, hicimos una aplicación con Angel, con una aplicación, en este caso con el Frenic Mega, pues vendría a ser igual, con algunas mejoras, con lo cual, pues bueno, funciona muy bien. Los que lo conocéis, en el caso del Frenic Mega, que decía con la versión especial, era el Frenic Mega Servo, sí. Pero en este caso, pues no hace falta ni pedir ni actualizar el firmware del variador porque ya viene de serie. Para la aplicación que hicimos fue más que suficiente. Era una máquina de pintura, con un eje, además era un eje vertical. A nivel de la precisión,
la que nos pedía el cliente se cumplió, ¿verdad? Pero tampoco se midió nada, ¿verdad? A ver, estamos hablando de un control sobre un motor de inducción de jaula de ardilla, que sí que podemos encontrar motores de baja inercia que nos permiten maximizar la resolución. Si queremos trabajar con un posicionador ya, como su nombre indica, y aplicaciones de alta dinámica, nos tenemos que ir a la parte de los servos, ¿verdad, Miguel? Aparte del posicionador lineal, también incorpora lo que vendría a ser una parada orientada, básicamente. Para una máquina de herramienta nos permite posicionarnos dentro de una vuelta de los 360 grados mecánicos. Y esto sirve pues para máquinas herramientas para permitir el cambio de la herramienta en la máquina. Dentro de la parada orientada, como dice aquí, nos permite hacer un acceso directo y lo calcula automáticamente. Es decir, que si yo estoy dentro de los 360 grados en el grado 90 y tengo que volver al 0, en lugar de seguir avanzando 90, 120, 180 y dar la vuelta hasta los 360, él lo detecta y del 90 tira para atrás. Eso lo hace automáticamente para poder ganar tiempo en el cambio de herramienta. Y se puede hacer desde parado hasta en marcha. Esta función concretamente a nivel de laboratorio la hemos probado y va bien, a nivel de máquina no, pero se supone que tiene que dar la prestación. Dentro de las funciones integradas también nos permite realizar un sincronismo digital. Esto obviamente es preciso instalar la tarjeta de encoder que tiene entrada y salida de encoder maestro y feedback de encoder esclavo para cerrar digitalmente el sincronismo. Y obviamente, como comentaba antes Marc, cada equipo precisa también de su adaptador. Tanto las tarjetas como los adaptadores son comunes para toda la gama de Frenic Ace. Varios ajustes disponibles, podemos trabajar en velocidad o en posición, por lo tanto tenemos también ganancias de control de posición. Podemos compensar sincronismo con o sin la fase Z del encoder, con el paso por cero del encoder, y la peculiaridad o particularidad es que el sincronismo digital solo es posible, en el caso de Frenic Ace, para control de motor de inducción, de jaula de ardilla, no para control de motor síncrono de imanes permanentes, es lo único. Para esta aplicación nos tendríamos que ir ya al Mega. Los que conocéis la gama Frenic Ace E2, la tarjeta de Bornas, sabéis que se puede extraer con unas pestañitas, que es la de los tornillos, digamos, que es la que incorpora normalmente cuando quitamos esta tarjeta. Las únicas tarjetas que no precisan de adaptador, en el caso del Frenic Ace 2, es la del segundo puerto de comunicaciones, RJ45, entrada-salida, para hacer daisy chain, o la tarjeta de feedback. Cualquiera de las tarjetas que tenemos de realimentación de encoder, que tenemos que reemplazar la tarjeta de terminales y poner la tarjeta que incorpora adicionalmente la entrada del encoder. Por lo tanto, si aparte de hacer un feedback de encoder para cerrar el lazo de regulación o un sincronismo digital y adicionalmente queremos trabajar con comunicaciones de bus de campo, ya sea un Profibus o Profinet o un Modbus TCP, pues tendríamos que montar por encima, en la mochilita esta que va por encima, el adaptador y la tarjeta ETM, que es la tarjeta multiprotocolo de Ethernet, basada en bus Ethernet. Las tarjetas de opción son las que hay aquí, de entradas digitales, salidas, analógicas, luego hay una de que nos da 3 relés, también una sería a relé, y luego las 2 de encoder, que ahora es lo que comentaba Sergi. Son las tarjetas disponibles que habla como de expansión para el IS3. El STO cumple con la normativa Performance Level E, un SIL 3, igual que el E2. Sí que en la gama de Fuji está el E3 y el G2 si queremos cumplir un Performance Level E. Aquí nada más a explicar, ya todo el mundo sabe lo que es el STO. A nivel de resistencia ambiental, se ha hecho un improvement bastante importante en el variador. Lo que veis aquí, el E2 llegaba a 50 grados y con el E3 hasta 55 grados de temperatura, con lo cual es mucho más resistente a ambientes más agresivos. El de rating, acordaros que en el modo HND, HHD es de 50 a 55, creo que hasta 50 grados, que no tenga pérdida de potencia, creo que pocos fabricantes lo pueden decir. Y ya hasta 55 pues aún menos. Luego se ha mejorado lo que es el barniz, desde lo que son las placas de control y demás, son más resistentes. La norma G es una norma que regula el entorno donde va instalado unos equipos electrónicos y eléctricos. En este caso cumple 3C2, ni es la más baja ni es la más alta, está entre medio. Y luego se puede pedir como opción un refuerzo para ambientes, por ejemplo, salinos, cerca del mar o en barco o lo que sea, pues se puede pedir como opción. Tiempo de entrega no sé cuál sería, pero está disponible. Fuji es un producto robusto porque al final incorpora en sus productos materiales de larga duración. Los condensadores principales de bus de continua, los de las tarjetas PCB y los ventiladores, pues están diseñados para una vida útil mínima de 10 años. Y por eso es la razón, bueno, una de ellas es porque podemos dar una garantía de 3 años
en todos nuestros productos de Fuji. Sabéis que X-Lag Aqua son 5 años, pero en la resta son 3 años. Y como último, pues cumplimiento de la normativa, la Comunidad Europea evidentemente, para poder comercializar en UK, y luego el UL para Norteamérica pues también. Como os he comentado, en la parte de conclusiones he querido recoger un poco lo que hemos hablado antes de la jornada y entrar quizás más en la parte de estrategia comercial propia de lo que es España. Puntos a tener en cuenta que yo considero que son importantes. La primera es el tema del cuádruple rating. Yo siempre recuerdo como anécdota cuando salió el E2, costó mucho explicarlo. Era un concepto totalmente nuevo. Estamos con el E3 y estoy seguro que aún está costando. Y un poco lo que os quería transmitir para que os quedéis como idea es que en función de la temperatura de trabajo, que es muy importante, que en nuestro caso son 40 y 50 grados, como os han explicado, podríamos llegar hasta 55 grados, que eso lo que le da es mayor robustez al equipo. Pensar que muchos fabricantes trabajan en la de 40 grados de temperatura de trabajo, nosotros de 50, y otra variable como es la capacidad de sobrecarga, que lo que nos está diciendo es en qué condiciones, qué aplicación va a trabajar, lo que os ha comentado Marc, que tenemos 4 modos de trabajo. Esto es muy importante, que nos permite adaptar el variador a la aplicación y eso tiene una correspondencia en nuestra oferta económica. No hay que malvender. Y muchas veces, porque bueno, es que el mercado entiende 2 modos, da igual, nosotros tenemos 4, vayamos a aprovecharlo. Teniendo en cuenta estas 2 variables, temperatura y sobrecarga, cuando nos dicen, es que es un 55 kilovatios, ¿cuál es la temperatura trabajado de nuestro competidor? 40 grados. Pues me voy a 40 grados. ¿Por qué vamos a dar más? Se lo tenemos que ofrecer, ok, pero cuando estamos compitiendo en precio, esta tabla tiene una correspondencia en nuestra oferta económica. ¿Por qué? Es que somos especialistas en regulación de motores eléctricos. Fuji es el gran especialista en variadores de frecuencia. Por eso tenemos 4 modos de trabajo. No es para complicar la vida a los equipos comerciales ni a los técnicos. Es porque le sacamos el provecho al variador de frecuencia. ¿Y qué ocurre? Pues que según la combinación, para un motor más grande podemos darle 2 tallas menos de variador. Y eso, como ha explicado Marc, eso tiene una correspondencia en la oferta económica. No es que seamos más baratos, sino que ofrecemos al cliente lo que necesita. Por tanto, como titular, permite ajustar la oferta a las necesidades de cada aplicación. Tampoco hace falta que nos quedemos por debajo. Sencillamente, por debajo estamos a igual que muchos de nuestros competidores. Y esto es lo que creo que Fuji ofrece al mercado. O sea, somos especialistas en variadores. Aprovechémoslo. Salen 2 equipos, el E3 y el G2, y han decidido que si trabajamos hasta 50 grados, lo subimos a 55 grados. ¿Esto en qué repercute? Pues que puede trabajar aún en condiciones más duras. ¿Eso qué quiere decir? Más robustez. Si ya era robusto el producto, pues imaginaos. Por otro lado, ya es que Fuji va a 10 años de vida útil de componentes. Y encima, pues todo el tema de barnizado y refuerzo de pletinas. Con este nuevo producto, si éramos duros, queremos ser más duros. ¿Por qué? Por lo que os he explicado al principio. Nos queremos posicionar en la banda alta de los equipos de variación de frecuencia. Tranquilos que estáis trabajando con Fuji. Lógica programable. Creo que es otro punto importante. Nosotros tenemos un caso de éxito en lo que es en nuestro mercado, que ha sido el bombeo solar. Se ha desarrollado con esto. Nos han dado 60 pasos más, como ha comentado Sergio, el departamento técnico. Soluciones ajustadas a cada necesidad o a cada cliente. Eso lo sabréis vosotros. Donde no llegue con lo que hay, es que tenéis una lógica programable. Aquí sois expertos en automatización. Nosotros lo estamos utilizando hasta en elevación. Estamos haciendo programas en elevación y cuando me pide un cliente, es que quiero un variador para mí. Vale, háztelo. ¿Qué función quieres? Es diferente al de al lado esa. Háztela. Te enseñamos cómo. Pues hay cliente que se personaliza el variador, aprovechémoslo. Y si no sabéis, aquí está el equipo que os ayudará. Lo de la nueva app que habéis visto y el teclado, tampoco inventamos nada, pero sí que es verdad que para nosotros es una novedad. Y creo que en ese aspecto Fuji, lo que es la puesta en marcha y tal, siempre le echa mucho cariño. Yo creo que ahora tenemos una nueva herramienta que yo creo que comercialmente tenemos que aprovechar. Nosotros creemos que vamos a hacer una apuesta importante sobre este tema, porque el variador, el variador es un equipo muy robusto, pero también tiene que ser bastante fácil, que es al final mejorar todas esas prestaciones. El equipo es muy bueno, pero además tiene que ser friendly de programar. Y por último, somos fabricantes de los mejores variadores que hay en el mercado, pero también de las mejores pantallas que hay en el mercado. Aprovechémoslo y demos una solución. ¿Por qué? Para crear las soluciones, tenemos el ejemplo en solar, pero en solar, en lo que es el sector de riego, nos puede salir 1001 aplicaciones. No inventamos nada, pero sí que creo que habría que sacarle proyecto porque estábamos hablando de la misma marca. En ese binomio podemos ofrecer bastantes soluciones. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.